Mi nuera se burló de mi hijo cuando entró al juzgado, pero cuando el juez me vio caminar detrás de él, se detuvo y murmuró incrédulo: ¿Por qué estás aquí? Todo el salón quedó en silencio mientras mi nuera y su altanera familia se miraban con pánico. Me alegra estar aquí. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. El ruido del juzgado se apagó de golpe cuando el juez Esteban Morales entró. Se sentó en su asiento principal, sus ojos penetrantes recorriendo la sala. Cuando miró a Miguel, mi hijo, vi un destello de compasión en su mirada, pero luego se quedó inmóvil, fijando sus ojos en mí. Sentí ese impacto como si hubiera visto un fantasma del pasado. Caminé despacio hacia la mesa de defensa. Coloqué mi viejo maletín de cuero sobre la madera. El golpe seco sonó como una declaración de guerra. Saqué la silla y me senté junto a Miguel, sintiendo su mano temblorosa bajo la mía. El silencio era absoluto. Solo se oía el raspar de la pluma del secretario sobre el papel. El juez Morales se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos, su solemnidad habitual desvanecida. Sus labios se movieron, casi en un susurro. ¿Por qué viniste aquí? Esa pregunta fue como un viento helado barriendo el salón. Jessica frunció el ceño, mirándome con sospecha. Sus padres cuchicheaban entre sí, llenos de desconfianza. Miguel levantó la cabeza, su mirada confundida, pero con una chispa frágil de esperanza. Verlo así me partió el alma. Él no sabía. Nadie en esa sala sabía que yo no era solo una madre. Había sido alguien más, alguien que todo Chicago conocía y llamaba por su nombre. Menos de una hora antes, el cielo de Chicago estaba gris y pesado. Me encontraba junto al auto, ayudando a Miguel con cada paso. Caminaba con dificultad, no solo por la muleta que lo sostenía, sino por las miradas frías de la gente. Las campanas de la iglesia cercana sonaban con tono fúnebre, golpeando mi pecho, anunciando un día sombrío. Sujeté con fuerza el viejo maletín de cuero, sus bordes gastados recordándome los años pasados. No solo guardaba papeles, guardaba el honor, el futuro y la poca esperanza de mi familia. Frente a los escalones del imponente tribunal, una pequeña multitud se había reunido. Vecinos curiosos, reporteros con cámaras listas, murmuraban un zumbido constante. «Es el divorcio de los Villaseñor», susurró alguien. «Dicen que es terrible. Pobre hijo». Lo escuché con el corazón encogido, pero mantuve el rostro firme, sin mostrar debilidad. Entonces, un auto de lujo se detuvo bruscamente detrás de nosotros. La puerta se abrió y Jessica bajó. Llevaba un vestido rojo Gucci, del color de la soberbia, gritando al mundo que ella había ganado. Las gafas oscuras cubrían medio rostro, pero no podían ocultar la sonrisa arrogante en sus labios. Sus padres y su hermano la siguieron con la cabeza en alto, caminando como si ya tuvieran la victoria asegurada. Verlos me revolvió el estómago. No sabían lo que... Miguel y yo habíamos sufrido. Las noches sin dormir, los días de lucha para mantener el hogar. Le hice una seña a Miguel para que caminara adelante, y lo seguí en silencio. Mi hijo, antes tan fuerte, ahora se apoyaba en las muletas, la espalda encorvada, como si cargara el peso del mundo. Cada paso suyo era un cuchillo en mi corazón. Quise gritar para protegerlo de esas miradas de lástima, pero solo apreté el maletín con más fuerza y caminé con calma fingida. Dentro del juzgado, el aire era espeso, el olor a madera vieja mezclado con tensión. Jessica ya estaba sentada en el banco de los acusados, las piernas cruzadas, los tacones rojos golpeando el suelo, tac, tac, como una burla. Cuando Miguel entró con dificultad,
Ella sonrió con desprecio y susurró al oído de su madre, lo bastante fuerte para que todos oyeran. «Míralo, no es más que un pobre lisiado». Sentí hervir mi sangre, pero mordí mis labios para no estallar. Miguel bajó la cabeza, el pecho agitado. Se sentó en silencio en 1900, la silla del demandante, aferrando sus muletas como si fueran su último apoyo. Ver a mi hijo así me destrozó el alma. Era el niño por el que había dado mi vida, el que prometió construirnos un hogar donde nadie pudiera echarnos. Y ahora estaba ahí, humillado por la misma mujer que decía amarlo. La abogada de Jessica, Jimena Ríos, se levantó y puso un grueso fajo de papeles sobre la mesa. Su voz arrogante resonó por toda la sala. Demostraremos que el esposo de mi clienta, Miguel Villaseñor, ya no es capaz de cumplir sus deberes como marido ni como padre. Cada palabra fue un golpe en mi pecho. Quise levantarme, gritar que mentían, que Miguel seguía siendo un padre, un hombre digno, aunque sus piernas ya no fueran fuertes. Pero me quedé callada, esperando mi momento. El aire denso del juzgado me llevó de regreso a los días pasados. Años atrás, cuando el sol dorado bañaba las calles de piedra, mi pequeña familia vivía días tranquilos. Nuestra casa, aunque humilde, siempre estaba llena de risas. Recuerdo esas tardes de fin de semana cuando Miguel tenía 7 años, corriendo por el patio con un viejo balón, cantando las canciones pop que yo le enseñaba. Mi esposo, Daniel, era entonces un hombre de familia, sentado en el porche, fumando, viendo a su hijo jugar con una sonrisa serena. Pero esa paz, luego descubrí, no era más que un sueño fugaz. Una noche, mientras el aroma del estofado aún llenaba la cocina, Daniel dejó el cuchillo y el tenedor con la mirada helada. «Laura», dijo con voz monótona, como leyendo un aviso. «Me voy. Tengo otra vida». Me quedé quieta, con la cuchara en la mano, como si me hubieran abofeteado. No me miró, solo se levantó, tomó la maleta que ya tenía lista y salió por la puerta. Un auto brillante lo esperaba afuera. Bajo la luz de la calle, apenas distinguía a una mujer, una viuda rica, que después supe me había robado al hombre de mi vida. Miguel, que tenía 10 años, se quedó inmóvil en la puerta, los ojos abiertos, viendo desaparecer la figura de su padre. El sonido del motor alejándose dejó un silencio que me rompió el alma. Esa noche, después de recoger la mesa como si nada, entré al cuarto de Miguel. El niño estaba acurrucado bajo las cobijas, los hombros temblando con sollozos ahogados. Me senté a su lado. Lo abracé, pero no lloré. No podía. Me repetí que debía ser una roca para que mi hijo tuviera en qué sostenerse. «Mamá, ¿por qué papá se fue?», me preguntó con voz rota. Solo lo abracé más fuerte y le susurré. «No lo sé, hijo, pero te prometo que tú y yo siempre estaremos juntos». Cumplí esa promesa con todo mi corazón, aunque cada noche, cuando él dormía, me quedaba sola en la cocina, mirando los platos limpios con un dolor que me atravesaba el alma. Los años siguientes fueron un ciclo sin descanso. En las mañanas me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Miguel y lo llevaba a la escuela en mi vieja bicicleta. Durante el día trabajaba como asistente en una oficina, con los ojos fijos en el teclado, revisando números, intentando que mi jefe no notara las ojeras de mis noches sin dormir. Por las noches, mientras Miguel hacía su tarea, yo me sentaba en la mesa del comedor revisando libros de cuentas de algunas tiendas del barrio. Hubo noches de lluvia fuerte en que compartíamos un paraguas roto, caminando entre calles inundadas para volver a casa. Con la ropa empapada y el frío calándome los huesos, aún apretaba la mano de mi hijo y le sonreía. «Somos más fuertes que esta lluvia, ¿verdad?».
Miguel asentía, y su sonrisa era la única luz en esos días oscuros. Nunca le conté sobre las noches que pasé despierta, pensando en la colegiatura, la renta o las medicinas. Una vez, cuando tuvo fiebre, salí en plena madrugada con apenas unas monedas en el bolsillo. En el mostrador conté el dinero uno por uno, con el corazón encogido, temiendo tener que elegir entre la medicina o la comida del día siguiente. Pero no me rendí. Cada vez que miraba a Miguel, me repetía que no podía caer, porque él era mi razón de vivir. El día que recibió la carta de aceptación en ingeniería eléctrica, me quedé quieta en la cocina, con el papel en la mano, llorando sin poder detenerme. Era la primera vez en años que lloraba de felicidad. Pero esa alegría pronto se volvió preocupación. La universidad no era algo que pudiera pagar fácilmente. En silencio, saqué de un viejo cofre mi anillo de bodas, el último recuerdo de un matrimonio roto. Era lo único de valor que nos quedaba. Lo llevé a la casa de empeño. Y ver al dueño pesarlo me partió el alma. «Mamá, no tienes que hacer eso», me dijo Miguel al enterarse, con los ojos rojos. «Conseguiré un trabajo». Lo interrumpí, poniendo mi mano sobre su hombro. «Tú solo estudia, hijo. Haz lo que yo nunca pude». Miguel me abrazó, y por primera vez sentí que ya no era un niño que necesitaba mi protección. Miguel no me decepcionó. Después de años de esfuerzo y estudio, construyó una casa de 2 pisos en las afueras de Chicago. El día que me entregó las llaves, me quedé frente a esas paredes nuevas y lloré. «Mamá, te lo prometí», dijo con voz entrecortada. «Esta es nuestra casa, nadie podrá echarnos nunca más». Lo abracé, sintiendo en su cuerpo el sudor, las lágrimas y el amor que había puesto en cada ladrillo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho lo correcto al no rendirme. Cuando Miguel se casó con Jessica, creí que mi familia por fin estaba completa. Jessica entonces era una chica dulce, con una sonrisa tan linda como flor de azahar. Al principio, solía entrar conmigo a la cocina, alegre, contándome sus planes de futuro con Miguel. «Mamá, quiero tener muchos hijos para que tengas una familia grande de nietos», me dijo una vez. Y yo le creí. Pensé que la felicidad por fin nos había encontrado. Veía cómo se iluminaban los ojos de Miguel cuando ella estaba cerca, y en silencio agradecía a Dios por haberme dado una nuera así. Pero la tragedia llegó como una pesadilla. Una descarga eléctrica en la obra, una caída desde lo alto del andamio. Recibí la llamada a medianoche, la voz temblorosa del capataz al teléfono. «Señora Villaseñor, su hijo Miguel tuvo un accidente. Venga al hospital de inmediato». Salí corriendo de casa, con el corazón latiendo a 1000, los pies descalzos sobre el pavimento helado. Cuando llegué, la imagen de Miguel inmóvil, envuelto en vendas blancas, quedó grabada para siempre en mi mente. Me quedé a su lado, viendo al hijo que había sido el pilar de nuestra familia, reducido a un ser frágil como un niño. «Estoy aquí, Miguel», le susurré, apretando su mano. «Mamá está contigo». Los meses siguientes fueron una cadena de días interminables. Miguel se recuperó lentamente, pero sus piernas nunca volvieron a ser las mismas. El médico dijo que tendría que vivir con muletas de madera por el resto de su vida. De un hombre fuerte, risueño y hablador, Miguel se convirtió en una sombra silenciosa. Hablaba poco, y su mirada a menudo estaba llena de tristeza. Cada vez que lo veía apoyado en sus muletas, dando pasos inciertos en el patio, sentía que me arrancaban el corazón. Cuando volvió del hospital, sentí que el mundo entero había cambiado. La casa de 2 pisos que él había construido con tanto orgullo, antes llena de risas, ahora era tan silenciosa como una tumba.
Reorganicé la sala, convirtiéndola en un espacio abajo para que pudiera moverse con facilidad. Cada vez que miraba la cama sencilla que preparé para él, el alma me dolía. Ese cuarto había sido planeado por Miguel y Jessica como el futuro cuarto de juegos de sus hijos, pero ahora era solo un refugio improvisado para un hombre que luchaba contra su propio cuerpo. Las primeras semanas, Jessica aún fingía ser una esposa dedicada. Le llevaba una sopa caliente, le servía las medicinas con cuidado, e incluso sonreía cuando yo le daba las gracias. Quise creer que todavía amaba a Miguel, que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Pero con los días comprendí que todo era una farsa. La paciencia de Jessica se agotó con una rapidez que me dejó sin aliento. Una mañana, cuando la primera luz entraba por la ventana, vi a Miguel sentado en su silla de ruedas, con un brillo poco común en los ojos. «Mamá, quiero ir al jardín hoy», me dijo con voz entusiasmada. «Quiero respirar aire fresco. ¿Puedes llamar a Jessica para que me ayude?» Asentí, aliviada de verlo animado, encontrando una pequeña razón para sonreír. Fui a la cocina, donde Jessica preparaba café, vestida como si estuviera por salir. «Jessica, Miguel quiere ir al jardín. ¿Puedes ayudar un poco a tu esposo?», le pregunté, intentando mantener la voz suave. Ella se giró con el ceño fruncido y una expresión de fastidio. «Suegra, tengo 1000 cosas que hacer», respondió con frialdad. «¿No puede arreglárselas solo un rato?». Sin esperar mi reacción, dejó la taza de café con un golpe seco sobre la mesa y salió, dejándome inmóvil. Volví al cuarto y vi a Miguel aún junto a la ventana, la mirada caída y las manos aferradas al borde de la silla. «Mamá, ya no importa». «Olvídalo», susurró apenas. Quise correr tras Jessica, gritarle en la cara, pero al ver a Miguel, solo pude empujar su silla hacia el jardín, fingiendo una sonrisa para esconder el dolor que me desgarraba por dentro. Las comidas familiares, antes tan cálidas, se habían vuelto una prueba difícil. Me esforzaba por cocinar los platillos favoritos de Miguel, como chile o sopa casera, esperando devolverle un poco de alegría. Pero Jessica apenas probaba un bocado. Dejaba los cubiertos y murmuraba que no. Tenía hambre. Aún recuerdo cuando alababa mis chiles rellenos, riendo, diciendo que quería aprender a cocinarlos para Miguel. Ahora, en cambio, lo miraba con fastidio, como si compartir la mesa con él fuera un sacrificio. «Jessica, ¿te sientes mal?», le pregunté una vez, intentando mantener la calma. Solo se encogió de hombros y murmuró: «No, solo no tengo hambre». Pero yo sabía que no era la comida lo que le quitaba el apetito, sino Miguel y esta familia. Una noche, al pasar por la cocina para tomar agua, escuché su voz al otro lado de la puerta entreabierta. Hablaba por teléfono, en voz baja, pero llena de cálculo. «No te preocupes. Mientras la casa se divida en 2, tendremos suficiente capital para empezar de nuevo». Sentí el corazón apretarse, como si alguien lo estrujara. La casa que Miguel había construido con sudor y lágrimas, la casa cuya llave me entregó con orgullo. Ahora era parte de su plan. Quise abrir la puerta y encararla, pero me contuve. Necesitaba tiempo. Pruebas. Y proteger a Miguel de esa cruel verdad, al menos por ahora. Jessica empezó a cambiar también por fuera. Los vestidos sencillos fueron reemplazados por otros caros, ajustados, llenos de brillo. Su labial era más intenso, su perfume tan fuerte que tenía que abrir las ventanas cada vez que pasaba. Salía con frecuencia por las noches con excusas como una reunión con amigas o que necesitaba despejarse. La veía alejarse, el sonido de sus tacones resonando, y el alma se me hundía. Recordaba
Los días en que aún tomaba de la mano a Miguel, sonriendo mientras hablaban de su futuro. Ahora, cada vez que salía, sentía que no solo dejaba atrás a Miguel, sino también las promesas que una vez me hicieron confiar en ella. Los rumores de los vecinos empezaron a llegar. Una tarde, mientras compraba verduras en el mercado, doña Davis, la vendedora de siempre, me tomó del brazo y susurró: «Laura, no quiero chismear, pero he visto mucho últimamente a tu nuera con un hombre extraño en la cafetería». De la esquina. Están muy cariñosos, riendo y hablando, como pareja. Forcé una sonrisa y le agradecí, pero por dentro ya no había duda. No quería creerlo, pero las piezas encajaban. Jessica ya no era la muchacha que alguna vez consideré una hija. Se había convertido en una desconocida con planes que no me atrevía a enfrentar. Lo peor llegó una noche, cuando Miguel gemía de dolor en su habitación. Lo oí llamar con voz débil. «Jessica, ¿puedes ayudarme a masajear la pierna? Me duele mucho». Me quedé afuera, esperando un gesto de ternura de mi nuera, pero Jessica apartó bruscamente su mano y respondió con voz cortante, como un cuchillo: «No soy tu enfermera. Si necesitas cuidados, contrata a alguien». Me quedé ahí, con la mano en el picaporte, sintiendo que una daga me atravesaba el pecho. Miguel guardó silencio. No respondió, pero supe que esas palabras lo habían herido profundamente. La casa, antes llena de risas, ahora se hundía en un silencio espeso. Cada noche me sentaba en el sinuesta porche, escuchando los grillos, con el corazón hecho pedazos. Pensaba en los días cuando Miguel aún era fuerte, cuando abrazaba a Jessica y me decía: «Mamá, encontré a la persona que caminará conmigo toda la vida». Lo creí. Esperé que Jessica trajera felicidad a mi hijo, pero ahora el amor en sus ojos había muerto, dejando solo desprecio y cálculo. Cada vez que veía a Miguel, con sus muletas de madera y la mirada vacía, sentía que había fallado, no solo como madre, sino como alguien que creyó en el amor y en la honestidad. Una tarde gris, con el cielo cubierto, acababa de poner la jarra de agua en la mesa cuando oí la puerta abrirse y el golpeteo de tacones en el suelo. Jessica entró, pero no venía sola. A su lado estaba Jimena Ríos, a quien reconocí enseguida, una vieja conocida de mis días en los tribunales, ahora con una mirada fría y distante. Jimena vestía un impecable traje negro y llevaba un portafolios en la mano, caminando con un aire de poder que parecía querer dominar toda la habitación. La miré y el corazón me tembló al recordar los días en que compartíamos sueños de justicia en la misma oficina. Ahora estaba del otro lado, sin siquiera saludarme, como si fuera una extraña. Jessica, vestida con un brillante vestido azul, se sentó en la silla sin dignarse a mirarnos a Miguel ni a mí. El ambiente en la cocina se volvió tenso, como si una tormenta estuviera por estallar. Empujó un montón de papeles hacia Miguel y dijo con voz seca, sin una pizca de emoción: «Firma». «Aquí. Nos vamos a divorciar. Por ley, esta casa debe dividirse en dos». Esas palabras fueron una puñalada directa al corazón. Miré a Miguel. Su rostro, ya pálido, se volvió blanco como una hoja. Sus manos temblaban, aferradas al borde de la mesa, como si intentara sostener su última esperanza. Dejé el vaso de agua sobre la mesa e intenté mantener la voz serena, aunque la rabia me quemaba por dentro. «¿Con qué derecho dices que esta casa es un bien común?». Jessica alzó la barbilla con un descaro que me hizo querer saltar de la silla. «Estamos casados legalmente. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por la mitad. ¿No conoces la ley?». Sus palabras fueron una bofetada, no solo para mí,
sino también para los años de sudor y lágrimas que Miguel había invertido en construir esa casa. Respiré hondo, contuve mi enojo y respondí con firmeza. Estás equivocada, Jessica. Esta casa es propiedad exclusiva de Miguel. La compró y está a su nombre desde antes del matrimonio. Legalmente no tienes ningún derecho sobre ella. El aire en la sala se congeló. Miguel levantó la cabeza y en sus ojos desesperados apareció un destello de esperanza. Jimena, sentada junto a Jessica, intervino con voz afilada como una cuchilla. Señora Villaseñor, en la ley matrimonial de Estados Unidos existen cláusulas que permiten considerar bienes separados como bienes conyugales tras años de convivencia. Debería cuidar lo que dice. La miré directo a los ojos. Aquella mujer que alguna vez se sentó conmigo en juicios tensos, la que solía llamarme Laura con respeto, ahora me veía como a una enemiga. Le respondí palabra por palabra. Jimena, conozco la ley mejor que cualquiera aquí. El silencio cayó sobre la sala. Miguel me miró sorprendido, con un brillo de orgullo que no veía en él desde que salió del hospital. Pero Jessica no se detuvo. Se levantó gritando con una voz aguda. No me importa quién haya sido. Solo quiero librarme de esta carga. Él ya es un inválido y yo aún tengo un futuro. Esas palabras cayeron sobre Miguel como un martillazo. Se quedó quieto, los hombros temblando, la voz rota. ¿De verdad piensas eso, Jessica? Ella apartó la mirada, sin responder, y su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Sentí como si me arrancaran el corazón. Miguel, mi hijo, el orgullo de mi vida, era ahora llamado una carga por la mujer que amaba. Quise correr hacia Jessica, abofetearla, gritarle que no merecía su amor, pero me quedé inmóvil, con las manos aferradas al borde de la silla, luchando por no derrumbarme. Jimena se levantó y sacó a Jessica de la casa, dejando la petición de divorcio sobre la mesa como una cicatriz imposible de borrar. La puerta se cerró de golpe y Miguel y yo quedamos envueltos en un silencio mortal. Empecé a recoger los platos, intentando hacer algo para no enfrentar el dolor que me aplastaba el pecho. Pero mis manos temblaban tanto que terminé rompiendo un tazón de porcelana. El sonido del cristal al quebrarse resonó triste, como mi corazón en ese instante. Miguel seguía inmóvil, la mirada vacía fija en los papeles del divorcio. «Mamá», murmuró con voz débil, «¿qué hice para que ella cambiara así?» No respondí de inmediato, solo me senté a su lado y puse una mano sobre su hombro. «No hiciste nada, hijo», dije con la voz ahogada. «La que está equivocada es ella, no tú». Pero en el fondo sabía que la verdad era aún más cruel. Jessica no solo quería dejar a Miguel, quería llevarse todo lo que habíamos construido. Esta casa, donde él puso su esfuerzo y sus lágrimas, se había convertido en el blanco de su plan frío. Pensé en aquellos días caminando bajo la lluvia, en el anillo de bodas que vendí para apoyar su sueño, en su promesa de darme un hogar del que nadie pudiera echarnos. Ahora todo eso estaba en peligro, no por un extraño, sino por la mujer que Miguel llamó su esposa. Esa noche me senté sola en el porche, escuchando los insectos en la oscuridad. El viento frío soplaba, pero no lo sentía. Sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Los días siguientes, los papeles del divorcio quedaron sobre la mesa. El aire en la casa era tan pesado que sentía que me oprimía el pecho. Cada rincón, desde la mesa donde solíamos reír hasta el pasillo donde Miguel caminaba erguido, estaba ahora lleno de silencio helado. Miré a mi hijo cenar sin decir palabra, moviendo lentamente las manos para llevar pequeños bocados a la boca. No dijo nada, solo bajó la cabeza
y su espalda delgada proyectó una sombra larga sobre el suelo mientras volvía a su cuarto con las muletas. Quise correr tras él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras serían solo aire, incapaces de aliviar su dolor. Esa noche me revolví en la cama, sin poder dormir. La débil luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando líneas pálidas en el techo. Pensé en Miguel, en todos los años juntos, en la promesa que me hice de protegerlo siempre. Pero ahora era la persona que más amaba quien le rompía el corazón. Me sentí impotente, como si todos mis años de lucha no hubieran servido de nada. Al fin, con sed, me levanté, me puse un suéter ligero y caminé hacia la cocina. Al pasar frente a la habitación de Jessica y Sara, mi pequeña nieta, oí un murmullo. La voz fría de Jessica atravesó la puerta de madera como un cuchillo. Sara, escucha bien. Mañana, en el juzgado, si el juez pregunta, tienes que decir que tu papá ya no puede cuidarte. Tienes que decir, no quiero vivir con un enfermo. ¿Entiendes? Esas palabras fueron una daga directa a mi corazón. Me quedé quieta, con la mano apretando el vaso, a punto de soltarlo. La vocecita de Sara respondió débil, entre sollozos. Pero no quiero mentir, mamá. Yo quiero mucho a mi papá. Su voz temblaba, intentando aferrarse al poco amor que aún guardaba en su corazón inocente. Jessica respondió con dureza, sin un gramo de paciencia. Si no me obedeces, tú y yo lo perderemos todo. ¿Quieres vivir miserablemente con tu abuela pobre y tu padre inválido? Escuché esas palabras y sentí que el pecho se me cerraba. El vaso en mi mano tembló, el agua se derramó. Jessica, la mujer que una vez consideré mi hija, ahora obligaba a su propia niña de 8 años a mentir, a traicionar a su padre. La rabia me consumía, pero junto a ella, una tristeza indescriptible. Sara, mi nieta, a quien amo como a mi propia sangre, estaba siendo empujada por su madre hacia una elección cruel. En silencio, retrocedí. Volví a mi habitación antes de que me descubrieran. Sentada en la cama, cubrí mi rostro con las manos, intentando contener las lágrimas que me corrían sin control. Pensé en Miguel, en cómo solía cargar a Sara en sus hombros, riendo mientras ella señalaba las estrellas. «Abuela, quiero ser astronauta», decía con los ojos brillantes. Miguel la abrazaba y le susurraba. «Lo lograrás, cariño. Tu papá cree en ti». Y ahora Jessica quería arrebatarle ese amor, convertir a Sara en una pieza de su plan. No podía permitirlo. No podía dejar que mi nieta creciera aprendiendo mentiras y crueldad. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, me levanté temprano y preparé el desayuno como siempre. Miguel aún dormía, con el rostro demacrado y los ojos hundidos de tantas noches sin descanso. Lo observé por la rendija de la puerta, y el dolor me partió el alma. Pero sabía que ese día debía actuar, no solo por Miguel, sino también por Sara. Llamé a la niña al patio trasero, donde el naranjo cargado de frutos perfumaba el aire. Sara salió con los ojos rojos, su vestido azul manchado, como si hubiera llorado toda la noche. Me senté en la banca de madera y la acerqué a mi lado. «Cariño», le dije con voz suave, «anoche escuché la conversación con tu mamá. Estás muy asustada, ¿verdad?» Sara me miró, los labios temblorosos, y de pronto rompió en llanto, abrazándome con fuerza. «Abuela, no quiero hacer eso», sollozó. «No quiero irme de aquí, no quiero mentir, solo quiero estar con mi papá y contigo». La abracé fuerte, sintiendo sus pequeños hombros sacudirse entre mis brazos. Las lágrimas cayeron silenciosas, pero mantuve la voz firme. «No tengas miedo, Sara. Tu abuela está aquí. No tendrás que mentirle a nadie.
La verdad es nuestra arma más poderosa. Recuérdalo. Sara levantó el rostro, los ojos claros llenos de lágrimas, y me miró fijamente. Pero mamá dice que si no hago lo que ella quiere, no me dejará ver a papá, susurró con miedo. Le sequé las lágrimas, el corazón apretado pero lleno de determinación. Tu mamá está equivocada, le dije con certeza. Nadie puede alejarte de tu papá ni de tu abuela. Te lo prometo, saldremos adelante, igual que tu papá y yo hemos vencido tantas dificultades. Sara asintió, apretó mi mano, y en ese momento sentí despertar una nueva fuerza dentro de mí. Ya no luchaba solo por Miguel, sino también por mi nieta, para que no creciera rodeada de engaños y miedo. Desde aquella noche en que escuché a Jessica, mi corazón ardía con un fuego de ira y dolor. No podía permitir que convirtiera a Sara en un peón de su cruel plan. Pero sabía que las palabras no bastaban. Necesitaba pruebas. Necesitaba una verdad lo bastante afilada para romper la armadura de Jessica. Así fue como decidí acudir a un viejo conocido de una vida que creí enterrada. Roberto Medina, un investigador privado experimentado que en el pasado fue mi aliado en los días en que yo misma enfrentaba los tribunales. La oficina de Roberto estaba escondida en un callejón de Chicago, donde el olor a tabaco viejo se mezclaba con secretos sin contar. El lugar era diminuto, iluminado apenas por una lámpara de escritorio, lleno de carpetas amarillentas y fotos en blanco y negro. Cuando empujé la puerta y entré, Roberto estaba sentado detrás del escritorio, un cigarrillo a medio fumar en la mano. «Laura», exclamó entre el humo. «Dios mío, ¿cuántos años han pasado? Pensé que te habías retirado por completo». Sonreí con frialdad, aunque por dentro sentí un viejo dolor. Mi otra vida, aquellos días en que me llamaban la reina de la ley, eran ahora solo un recuerdo lejano. Pero hoy tenía que volver a ella, por mi hijo y mi nieta. Me senté en la silla de madera frente a él y le conté a grandes rasgos la historia de Miguel. El accidente, el cambio en Jessica, la demanda de divorcio y el plan para obligar a Sara a mentir. Roberto escuchó en silencio, asintiendo, con la mirada aguda otra vez, como un viejo lobo oliendo a su presa. «Entiendo», dijo con tono bajo. «Déjamelo a mí, pero prepárate, Laura. A veces la verdad duele más que la sospecha». Asentí con firmeza, apretando las manos. «Estoy lista, Roberto. Solo necesito la verdad, por dura que sea». Unos días después, Roberto me citó en una cafetería solitaria en las afueras. Cuando llegué, ya estaba sentado en un rincón apartado, con una taza de café negro y una carpeta delgada sobre la mesa. La empujó hacia mí sin decir palabra. La abrí y sentí que el corazón se me detenía. Las fotos eran claras. Jessica, con un vestido rojo llamativo, del brazo de un hombre corpulento y elegante, saliendo de un hotel lujoso en la zona dorada. Sonreía radiante, los ojos brillando, tan distinta del rostro amargo que mostraba ante Miguel. Mis manos temblaban al sostener las fotos, como si me vertieran hielo en el pecho. «Se llama William Harris», murmuró Roberto con voz grave, «un magnate inmobiliario conocido por seducir mujeres para después quedarse con sus bienes. Tiene abogados poderosos y contactos que encubren todo». Miré una foto donde Jessica llevaba un brazalete brillante que jamás le había visto. «Esto no es un simple romance», continuó él. «Él la recoge, le paga todo. Restaurantes de lujo, vestidos caros. Sospecho que es un plan calculado, Laura. Ella quiere la casa de Miguel, y William está detrás». El corazón se me llenó de dolor y furia. Mientras Miguel luchaba cada día, aprendiendo a dar pasos con sus piernas dañadas, Jessica, la esposa que él tanto amaba,
se divertía con otro hombre, planeando quitarle el hogar que mi hijo había construido con toda su vida. Pensé en las noches en que Miguel miraba por la ventana con los ojos vacíos y quise gritar ante tanta injusticia. ¿Hasta dónde ha llegado con él?, pregunté, con la voz rota por la furia contenida. Roberto suspiró y negó con la cabeza. Muy lejos, Laura. Encontré recibos de hotel, boletos de avión e incluso transferencias bancarias de la cuenta de William a la de ella. Esto no es un romance, es un negocio. Le pagué a Roberto y le pedí que siguiera vigilando. Necesito todas las pruebas posibles, por pequeñas que sean, le dije con voz firme. Él asintió, con una mirada llena de comprensión. Sigues siendo la misma Laura que conocí, dura como el acero. Pero ten cuidado, William no es un hombre fácil de enfrentar. Sonreí con frialdad, aunque por dentro sabía que no tenía otra opción. Esto ya no era solo un divorcio, era una batalla para proteger a mi familia. Esa noche escondí el sobre con las fotos en el cajón con llave de mi habitación. No. Quería que Miguel las viera. No podía permitir que enfrentara la verdad de que su esposa lo había traicionado con tanta crueldad. Miguel ya había sufrido demasiado. El accidente, los insultos de Jessica, las miradas de lástima. No dejaría que otra puñalada le rompiera el corazón. Durante la cena, Jessica apareció tan ostentosa como siempre. Se sentó a la mesa y con toda naturalidad propuso: «Suegra, creo que deberíamos vender esta casa y mudarnos a un departamento de lujo. Vivir aquí ya resulta aburrido, ¿no cree?». La miré directo a los ojos, con una frialdad cortante. «Esta casa es fruto del trabajo de Miguel», respondí con voz tranquila, pero afilada. «No es algo que se venda por capricho». Jessica apretó los labios, como si quisiera responder, pero se contuvo y empezó a servirle comida a Sara. La miré y vi sus ojitos evitar los míos. Sentí un nudo en el pecho. Ella sabía demasiado, pero era demasiado pequeña para cargar con tanto. Al verla, nació en mí una nueva fuerza. No solo debía proteger a Miguel, sino también preservar la inocencia de mi nieta de las cicatrices que su madre intentaba dejarle. La mañana de la primera audiencia, una llovizna caía fina, torcida, como mis propias lágrimas. Ayudé a Miguel a bajar del viejo auto. Cada paso era pesado, no solo por la muleta, sino por el peso invisible sobre sus hombros. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, pero aún me regaló una sonrisa débil para no preocuparme. «Mamá, estoy bien», dijo con voz temblorosa. Yo apreté su mano, intentando pasarle mi fuerza, aunque por dentro el corazón me dolía pensando en lo que venía. Del otro lado del tribunal, un auto de lujo se detuvo con estruendo. Jessica bajó altiva, con un vestido verde esmeralda brillante y una sonrisa triunfante, como si la victoria ya fuera suya. Detrás de ella venían sus padres y su hermano, riendo y hablando fuerte, como si fueran a una fiesta y no a un juicio. Al verlos, el estómago se me revolvió. No comprendían los años de sacrificio de Miguel para construir ese hogar. No veían las noches en vela que pasé protegiendo a mi familia. Para ellos todo era un juego, y Miguel, la presa fácil. Dentro del juzgado, el aire era espeso, con olor a madera vieja y tensión. Miguel se sentó en el banco del demandante, aferrando su muleta, la mirada fija en el suelo, como queriendo escapar de las miradas ajenas. Yo me mantuve detrás, en silencio, esperando mi momento. Jessica tomó el banco de los acusados, cruzó las piernas y sus tacones. Golpeaban el piso, cada tac una burla. Lo miró con frialdad, sin el menor rastro de emoción, como si ya no fuera su esposo. Jimena Ríos,
la abogada de Jessica, se puso de pie. Su voz firme resonó por toda la sala. Su señoría, mi clienta, la señora Jessica Torres, ha soportado una vida insostenible al lado de un esposo discapacitado durante años. El señor Miguel Villaseñor ya no puede trabajar. No tiene salud para cumplir su rol de marido ni de padre. Solicitamos el divorcio y la división de bienes, incluyendo la mitad del valor de la casa compartida. Cada palabra era como una puñalada. Quise levantarme y gritar que estaban tergiversando todo, pero me contuve, apretando con fuerza el viejo maletín de cuero. Jessica asintió y agregó con veneno: «Él no es más que una carga. Yo merezco una vida mejor, no servir a alguien inútil». Esas palabras golpearon a Miguel como un mazo. Intentó ponerse de pie, apoyándose en sus muletas, la voz rota por la emoción. Yo aún puedo cuidar de mí. Hija, sigo siendo el padre de Sara, pero la garganta se le cerró antes de terminar. Su rostro se puso rojo, el sudor le corría por la frente, y vi cómo las lágrimas asomaban en sus ojos, como si toda su fuerza se desmoronara. La risa sarcástica de Jessica resonó cruel, helada. «Mírate, Miguel, ni siquiera puedes mantenerte en pie. ¿A quién piensas cuidar?». La sala entera murmuró. Las miradas de lástima se posaron sobre mi hijo. Sentí el corazón desgarrarse. Miguel, el hijo que un día fue mi orgullo, ahora humillado frente a todos, llamado inútil por la mujer que decía amarlo. Las balanzas de la justicia parecían inclinarse hacia Jessica, y supe que si no actuaba, todo lo que Miguel había sacrificado se perdería. En ese instante me levanté. Caminé con calma hacia la mesa de defensa. Abrí el viejo maletín. El sonido del cierre resonó en el silencio de la sala. Lo coloqué sobre la mesa. Corrí una silla junto a Miguel, sintiendo su mirada atónita. Respiré hondo y me puse de pie. Mi voz, clara y firme, llenó la sala. A partir de este momento, yo, Laura Villaseñor, seré la representante legal de mi hijo, el señor Miguel Villaseñor. La sala quedó muda, como si el tiempo se hubiera detenido. Jimena se quedó petrificada, los ojos abiertos de sorpresa. Jessica me miró con la boca entreabierta, el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma del pasado. Las personas mayores en la sala comenzaron a murmurar. Algunos susurraban: «¿Laura Villaseñor? ¿Será posible?». Sentí la ola de asombro recorrer la sala, pero mantuve los ojos fijos en el juez Morales, que no apartaba la mirada de mí. Golpeó suavemente el mazo, con la voz temblorosa, llena de duda y respeto. «Señora, Linda Villaseñor, ¿acaso es usted la reina de la ley?». Aquella pregunta recorrió la sala como un viento que desató un murmullo general. Miguel me miró con los ojos húmedos, incrédulo, como si por primera vez descubriera que su madre no era solo una madre. Los más ancianos comenzaron a asentir, murmurando sobre las historias del pasado, sobre aquella mujer que hacía temblar a los abogados rivales. Asentí, con la voz firme: «Su señoría, jamás he dejado de creer en la justicia». Esas palabras no eran solo para el juez, sino también para mí, para Miguel, y para quienes me observaban con mezcla de respeto y asombro. Sentí que la fuerza de los viejos días despertaba en mí, como si la llama que creí apagada volviera a encenderse. Miré a Jessica y la vi estremecerse. La sonrisa triunfante de sus labios había desaparecido. Jimena, quien alguna vez fue mi amiga, bajó la cabeza, sabiendo que ahora enfrentaba a una oponente que no podía subestimar. En la siguiente audiencia, el ambiente era tenso como una cuerda a punto de romperse. La sala estaba llena, reporteros con plumas listas, vecinos curiosos, todos atraídos por la noticia de que la reina de la ley había regresado. Entré tomada del brazo de Miguel,
sintiendo su mano temblar. No dijo nada, pero en sus ojos cansados brillaba una chispa de esperanza. Le apreté la mano suavemente, queriendo decirle sin palabras que estaba ahí y que nadie le arrebataría lo que le pertenecía. Jessica estaba en el banco de los acusados, vestida con su elegancia habitual, aunque su sonrisa ya no tenía el mismo brillo. A su lado, Jimena Ríos apretaba una pila de documentos como si fueran su último refugio. Los padres y el hermano de Jessica ocupaban el banco detrás, pero las risas y los comentarios arrogantes del día anterior se habían desvanecido, sustituidos por miradas nerviosas y cómplices. Sabían que la marea estaba cambiando, aunque aún no comprendían lo que se avecinaba. El juez Morales entró con su porte solemne de siempre. Me hizo una seña para comenzar. Me levanté, abrí mi viejo maletín de cuero y saqué un paquete de documentos perfectamente ordenados. Su señoría, dije con voz clara y firme. Presento como primera prueba los títulos de propiedad de la casa ubicada en las afueras de Chicago. Todos los registros indican que esta casa fue comprada y está a nombre de mi hijo, Miguel Villaseñor, 2 años antes de su matrimonio con la señora Jessica Torres. Fui colocando los papeles uno a uno sobre la mesa, como si levantara un muro de verdad. El secretario los revisó con cuidado y asintió, confirmando su autenticidad. El juez los observó y también asintió, con un leve gesto de aprobación en su mirada aguda. La sala estalló en murmullos. Los rostros de los padres de Jessica palidecieron. Su hermano bajó la cabeza. Jessica apretó los puños, mordiéndose los labios para contener la rabia. Jimena se levantó de inmediato, su voz aún pretendiendo firmeza, aunque ya temblaba. Su señoría, aunque la casa fuera propiedad separada, durante los años de convivencia se convirtió en el hogar familiar. Según las leyes de este estado, eso puede considerarse para la división de bienes. La interrumpí con tono duro, sin dejarle espacio para continuar. Señora Ríos, la ley es muy clara. La residencia común no altera el derecho de propiedad sobre un bien adquirido antes del matrimonio. Esta casa es un patrimonio intocable de mi hijo. El ambiente se tensó aún más. Bajo la mesa, Miguel me apretó la mano y sentí el calor de su temblor. Lo miré y en sus ojos vi de nuevo la esperanza, como si por fin creyera que podríamos ganar. Pero sabía que los documentos eran solo el primer paso. No les di tiempo de reaccionar y presenté la segunda prueba, una pequeña memoria USB que contenía algo capaz de sacudir todo el juicio. Su señoría, dije con voz serena pero cortante, quiero presentar una grabación realizada la noche anterior a la primera audiencia. Entregué la USB al secretario. Cuando comenzó a reproducirse, la sala quedó en absoluto silencio. La voz de Jessica sonó alta, dura y cruel. Sara, escucha bien. Mañana, si el juez pregunta, tienes que decir que tu papá ya no puede cuidarte, que no quieres vivir con un enfermo. ¿Entiendes? Luego se oyó el llanto de la niña. Pero no quiero mentir, mamá. Yo quiero mucho a mi papá. Entonces, la voz de Jessica se volvió aún más helada. Si no haces lo que digo, lo perderemos todo. ¿Quieres vivir con tu abuela pobre y tu padre inválido? El aire se congeló. Todas las miradas, entre asombro e indignación, se clavaron en Jessica. Ella se levantó de golpe, los ojos desorbitados, gritando: «¡Eso es falso! ¡Ella lo inventó para difamarme!». Pero su voz temblaba, y vi a Jimena ponerle una mano en el hombro, pidiéndole que guardara silencio. El juez Morales levantó la mano. «Orden en la sala. Quiero escuchar al testigo directo. Llamen a la niña Sara Villaseñor al estrado».
Sara entró con pasos vacilantes, los ojos hinchados de tanto llorar, pero limpios, transparentes. Al verla, el corazón se me rompió. Solo tenía 8 años, y ya debía decidir entre la verdad y la mentira. Jessica se inclinó hacia adelante, con voz dulce pero cargada de presión. «Sara, diles que quieres estar conmigo, ¿sí?» Toda la sala contuvo el aliento. Sara levantó su carita, llena de lágrimas. Miró directo al juez Morales y con voz clara y temblorosa dijo: «Yo quiero a mi papá, no voy a mentir, quiero vivir con mi papá y con mi abuela». La sala estalló. Hubo murmullos y hasta algunos aplausos discretos. Miguel rompió en llanto, ocultando el rostro entre las manos, los hombros sacudidos. Lo miré y sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de una felicidad frágil, la de saber que su hija aún lo amaba. Jessica se puso pálida y gritó desesperada: «La niña está manipulada. Esa mujer le lavó el cerebro». Su voz chillona ya no halló oídos. Me acerqué, abracé los frágiles hombros de Sara y la estreché contra mi pecho. Miré a Jessica directamente a los ojos y le dije con frialdad: «La verdad no se manipula, Jessica». Y la niña eligió la verdad. Sara se acurrucó en mí, aferrándose a mi ropa como si fuera su único refugio. El juez Morales golpeó el mazo una y otra vez para calmar la sala, pero yo sabía que el rumbo del juicio ya había cambiado por completo. Jimena bajó la cabeza, sin poder refutar nada. La familia de Jessica permaneció inmóvil, los ojos llenos de vergüenza. Miré a mi alrededor y vi rostros compasivos, cabezas que se inclinaban con respeto. De pronto, Jessica volvió a levantarse, los ojos desorbitados, su voz chillando y cortando el aire. ¿No le creen? Esa mujer no es nadie. Es una abogada fracasada que perdió un caso tan humillante que tuvo que abandonar su profesión. ¿Quién puede confiar en alguien así? Sus palabras explotaron como una bomba. Toda la sala se agitó, los murmullos crecieron como una ola. Algunos reporteros escribían con prisa, sus plumas raspando el papel. Miré a Miguel, que bajó la cabeza, aferrando sus muletas con fuerza, temiendo quizá que mi pasado arruinara todo lo que habíamos logrado. Sara, a mi lado, apretó mi mano con fuerza, sus ojos claros reflejando pura preocupación. Respiré hondo, sintiendo cómo el pecho me ardía. Las palabras de Jessica no eran solo un golpe a mi honor, sino un intento desesperado por romper la confianza de Miguel y de Sara. Pero no tenía miedo. Había enfrentado insultos más venenosos y aprendí a convertir el dolor en fuerza. Me levanté, caminé hacia la mesa de defensa y fijé mi mirada en el juez Morales. Mi voz sonó extrañamente serena, pero cada palabra cortó como una navaja. Sí, dejé la abogacía, pero no porque fuera débil. Hace muchos años perdí un caso importante. Y no fue por falta de pruebas ni de habilidad, sino porque mi exmarido y su amante, adinerada, sobornaron al juez. Cada documento, cada argumento mío era impecable, pero el veredicto final fue una distorsión descarada de la justicia. La sala quedó en silencio absoluto. Mi honor fue enterrado bajo dinero sucio y decidí retirarme para conservar mi dignidad. Todas las miradas se clavaron en mí, ya no con curiosidad ni lástima, sino con empatía profunda. Miguel levantó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas, mirándome como si al fin comprendiera toda la verdad que había cargado. En silencio. Sentí la mano de Sara apretarme más fuerte, y supe que mis palabras no solo defendían mi nombre, sino que les mostraban a mi hijo y a mi nieta que nunca me rendí ante la injusticia. Continué hablando, con voz firme. Aquel juez fue investigado años después y condenado a prisión por múltiples cargos de soborno, y yo, desde ese día,
Juré que nunca más permitiría que la justicia fuera manchada. Hoy estoy aquí, no por fama, sino por mi hijo, por mi nieta, y por la verdad que nuestra familia merece. Guardé silencio unos segundos. Vi cómo los ancianos asentían despacio, recordando las historias de la reina de la ley. En ese momento, el juez Morales se inclinó hacia adelante, golpeó suavemente el mazo y sus ojos brillaron con un respeto imposible de ocultar. «Puedo dar fe de las palabras de la señora Villaseñor», dijo con voz grave. «Hace muchos años, cuando yo era solo un joven abogado, fue ella quien me defendió en un caso similar. Ha sido la persona que más ha valorado la verdad y la ley que he conocido». Sus palabras recorrieron la sala como un viento de admiración. Los reporteros escribían sin parar y algunos susurraban: «La reina de la ley ha regresado de verdad». Miré a Jessica. Tambaleaba, a punto de derrumbarse. Su rostro pálido, sus labios apretados ya no mostraban orgullo alguno. Jimena, su abogada, bajó la cabeza y hojeó papeles al azar, como aceptando la derrota. La familia de Jessica permaneció inmóvil, los ojos bajos, incapaces de mirarme. Me giré hacia Miguel, que me observaba con lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. «Mamá», murmuró con voz quebrada. Puse mi mano sobre su hombro, apretando suavemente, como diciéndole sin palabras que no lo dejaría caer. El juez Morales se puso de pie. Su voz resonó con claridad. «El tribunal tomará un receso. El veredicto final se dará en la próxima audiencia». El golpe seco del mazo sonó fuerte, como un punto final a la verdad que acababa de salir a la luz. Cuando salimos del juzgado, la multitud se abrió para dejarnos pasar. Algunos desconocidos se acercaron murmurando: «¿Qué fuerza tiene? La justicia al fin habló». Una anciana tomó mi mano, los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Laura. Nos devolviste la fe en que la verdad aún vale algo». El día del veredicto, la sala estaba repleta. Ya no cabía nadie de pie. Reporteros, vecinos, curiosos de todo Chicago habían llegado como si la ciudad entera contuviera la respiración esperando el desenlace de una historia que había conmovido cada rincón. Entré tomada del brazo de Miguel. Sentí sus dedos temblorosos aferrarse a mí. Sara caminaba a nuestro lado, sus ojos reflejando miedo y esperanza, sus pequeñas manos apretando las mías como si temiera perderse. Le sonreí, tratando de calmarla, aunque por dentro el corazón me latía con violencia, como en una encrucijada del destino. Jessica estaba sentada en el banco de los acusados, el rostro pálido, sin rastro de orgullo. Su elegante vestido ahora parecía fuera de lugar, como una máscara que ya no podía ocultar su derrota. Jimena, su abogada, estaba a su lado, la mirada baja, las manos tensas, intentando sostener los últimos restos de dignidad. La familia de Jessica, sus padres y su hermano, también estaban allí, pero ya no reían ni hablaban. Sus miradas nerviosas revelaban que sabían que la tormenta había llegado y que no había dónde esconderse. El juez Morales entró, imponente, llenando la sala con solemnidad. Se sentó en la silla principal, sus ojos agudos recorriendo a todos los presentes. El silencio era absoluto. Solo se oía el roce de papeles y el aliento contenido de los asistentes. Carraspeó y su voz grave sonó como un golpe del destino. Después de revisar todas las pruebas y testimonios, este tribunal dicta el siguiente veredicto. Se concede el divorcio entre la señora Jessica Torres y el señor Miguel Villaseñor. La propiedad total de la casa en las afueras de Chicago permanecerá a nombre del señor Villaseñor, al haber sido adquirida antes del matrimonio. La custodia de la menor, Sara Villaseñor, se otorga a su padre,
el señor Miguel Villaseñor, y a su abuela, la señora Laura Villaseñor. La señora Jessica Torres no recibirá beneficios económicos y solo podrá visitar a su hija bajo supervisión judicial. La sala estalló. Murmullos y aplausos contenidos surgieron por todos lados. Miguel rompió en llanto, desplomándose sobre mi hombro, su cuerpo temblando como si por fin se liberara de un gran peso. Sara corrió a nuestros brazos, abrazándonos con fuerza, las lágrimas empapando mi ropa. Abuela, papá, me quedo con ustedes, sollozó entre alivio y alegría. Los abracé con todas mis fuerzas, sintiendo el calor de los dos seres que más amaba. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de dolor, eran de felicidad, de alivio, de saber que nuestra familia estaba a salvo. Jessica se levantó de golpe, el rostro deformado por la rabia, gritando fuera de sí. «No es justo, voy a apelar, no pueden hacerme esto». Su voz chillona resonó, pero nadie la escuchó. Jimena le puso una mano en el hombro y murmuró: «Es inútil, Jessica, ya perdimos». Dio unos pasos tambaleantes, sin fuerzas. Su familia se levantó en silencio, con la cabeza baja, y salió de la sala sin atreverse a enfrentar las miradas de desprecio. Los vi irse sin sentir satisfacción, solo tristeza. Tristeza por Jessica, quien alguna vez fue parte de nuestra familia, pero eligió el camino de la traición y la ambición. Días después, supe por los vecinos que William, el magnate inmobiliario detrás de ella, cortó toda comunicación en cuanto supo que había perdido el caso. Ya no la recogía, ni pagaba sus lujos. Jessica tuvo que mudarse sola a un departamento viejo en las afueras, señalada y rechazada por todos. Una mañana, Doña Davis, la vendedora del mercado, me susurró: «Laura, la vi empacando sus cosas. Nadie sabe a dónde fue, como si quisiera huir de todo». Asentí sin decir palabra, pero en el fondo solo deseé que Jessica encontrara un nuevo camino, aunque sabía que tendría que vivir con las consecuencias de lo que había hecho. Mientras tanto, Miguel, Sara y yo comenzamos una nueva vida bajo el techo que tanto amábamos. Dediqué mi tiempo a acompañar a Miguel a sus terapias de rehabilitación, viendo cómo poco a poco recuperaba su confianza. Al principio seguía tímido, pero cada vez que Sara corría hacia él, lo abrazaba y gritaba: «¡Papá, eres mi superhéroe!». Veía cómo los ojos de Miguel volvían a brillar, como si una chispa de esperanza renaciera. Ayudaba a Sara con su tarea. Dibujábamos juntas, llenando de colores las tardes, y cada noche la cocina se llenaba con el aroma de mis guisos. Las comidas familiares, antes ensombrecidas por Jessica, ahora estaban llenas de risas. Sara contaba historias de la escuela, Miguel la molestaba en broma, y yo los miraba con el corazón tibio, como si aquella tormenta nunca hubiera existido. Una tarde soleada, vi a Sara sacar a escondidas mis viejos tacones del closet. Se los puso y caminó tambaleándose, posando como abogada. «Abuela, cuando crezca seré tan buena como tú», gritó riendo a carcajadas. Miguel, sentado en la mecedora del porche, la miraba con ojos llenos de felicidad y renacimiento. Me senté junto a ellos, mirando el naranjo del jardín, cargado de frutos, y susurré: «La justicia a veces duerme, pero nunca muere. Solo espera corazones valientes que la despierten». Miguel tomó mi mano, con la voz quebrada: «Mamá, no sé qué habría hecho sin ti. Gracias por todo». Sonreí, apretando suavemente su mano. «Solo hice lo que cualquier madre haría», respondí, aunque en el fondo sabía que había hecho mucho más. Había luchado no solo por Miguel y por Sara, sino también por mí misma, por aquella promesa hecha en los días más oscuros, que nunca permitiría que la justicia fuera pisoteada.
Las campanas de la iglesia cercana comenzaron a sonar, pero esta vez su eco fue claro, sereno, como una bendición sobre nuestra familia. Alcé la vista hacia el cielo azul de 1900. Chicago, atravesado por rayos de sol entre las ramas del árbol. Después de la tormenta, habíamos encontrado la paz. Esa casa, que alguna vez fue el centro de la batalla, se había convertido en un verdadero hogar. El lugar donde Miguel recuperaba su fuerza, donde Sara crecía rodeada de amor, y donde yo, Laura Villaseñor, sabía que había cumplido la promesa hecha a mi hijo y a mi nieta. Me quedé ahí, junto a quienes más amaba, y por primera vez en muchos años sentí que mi corazón estaba realmente en paz. Después de todo lo vivido, comprendí que la vida puede quitarnos muchas cosas: la salud, la confianza, incluso las relaciones que parecían inquebrantables. Pero hay algo que nadie puede arrebatarnos: la verdad y el amor. Ellos se convirtieron en la luz que me guió, dándome el valor para enfrentar la traición y la injusticia. Quiero que todos entiendan que en la vida siempre habrá momentos en que seremos puestos a prueba, pero si mantenemos la fe y no bajamos la cabeza ante la mentira, la justicia siempre hablará. Y lo más importante, la familia es la mayor fuerza para superar cualquier tormenta. La historia que acaban de escuchar tiene nombres y lugares cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de sus hogares? Me pregunto de corazón, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos guiará hacia días mejores. Ahora, al final de este video, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencida de que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento.